Porque el grupo de expertos al que el Gobierno pidió que estudiara la modificación del Código Penal en relación a los delitos contra la libertad sexual ya tiene una propuesta que ha hecho al Ministerio de Justicia. Propone por lo pronto que desaparezca el delito de abuso sexual y que quede todo englobado en el de agresión o violación. El informe elaborado por los juristas rebaja la pena máxima que puede ser condenado a una agresión sexual de 15 años de cárcel a 12. Esto es una de las cuestiones, aunque puede ser modificada. Parece que los expertos han escuchado pues los gritos a raíz de la sentencia de la manada. En principio, pues se trata de un borrador, porque esto podría incluso modificarse. Vamos a hablar de este asunto esta mañana con Carmen Llanes, que es abogada experta en violencia de género y que nos acompaña un día más. Carmen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a usted. Decía que ha sido, por lo pronto, positivo el hecho de que se haya reunido este comité de expertos sobre el que se pidió después de la sentencia de la manada, después de un clamor social evidente, ¿no? Sí, Marta, esto comienza en mayo de este año, tras el dictado de la sentencia del denominado caso de la manada y ese clamor social y todas esas conciencias que se removieron a raíz del tenor de la sentencia y sobre todo del voto particular que contenía esta sentencia, pues en ese momento el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encarga a esta sección penal de la Comisión General de Codificación, que es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia, pues un estudio, un análisis acerca de los artículos de nuestro Código Penal que analizan y tipifican los delitos de abusos y agresiones sexuales, los delitos contra la libertad sexual. Y bueno, nos encontramos con el primer escollo cuando se comprueba que esa sección penal de la Comisión General de Codificación estaba integrada por 20 juristas, todos varones. En su momento, cuando se conformó ese comité que ahora ha dado estas recomendaciones, por así decirlo, sí que llamó mucho la atención, que eran solo hombres y hubo que corregir esa circunstancia, ¿no? Sí, Marta, tenemos que tener en cuenta que prácticamente desde el 82 esta sección penal de la Comisión General de Codificación estaba inactiva y nos encontramos con esa circunstancia, es decir, se trata de legislar básicamente para las mujeres, porque tenemos que tener en cuenta que lamentablemente los delitos de abusos y agresiones sexuales se cometen fundamentalmente contra mujeres, pero se trataba de legislar para las mujeres sin contar con las mujeres. Y esto pues era una aberración, con lo cual se genera esa inicial propuesta de que se incluyan a mujeres juristas de forma provisional. Las catedráticas de Derecho Penal cerraron filas y se negaron a esa incorporación provisional. Básicamente pues lo que venían a decir es o nos incorporamos de forma definitiva o no nos incorporamos a esa sección penal de la Comisión General de Codificación. Y finalmente, y yo puedo decir que felizmente la incorporación de las mujeres juristas ha sido definitiva y en la actualidad para este trabajo en concreto están siendo 15 mujeres juristas y 13 hombres juristas y de forma definitiva serán 12 mujeres y 13 hombres los que constituyan esta sección penal de esta Comisión General de Codificación. Claro, que el objetivo final es modificar el Código Penal para que se adapte a la realidad, al día a día y que recoja realmente y que dote de un instrumento más adecuado a los jueces y a los fiscales para ejercer su trabajo desde la perspectiva correcta que vienen reclamando tantas asociaciones, ¿no? Sí, efectivamente, Marta. Yo, por lo que he podido leer y lo que ha podido trascender, porque recordemos que esto es un borrador. Claro, de momento es un borrador y todavía cabe algún cambio. No se ha propuesto, pero la diferencia va a venir más por un tema de denominación que por un tema de penas, porque por lo que yo he estado leyendo las penas prácticamente van a quedar exactamente iguales que como están en nuestro actual Código Penal. La cuestión está en suprimir, ha habido consenso en suprimir el abuso sexual, creo que es una cuestión de denominación, es decir, el tipo de abuso sexual no va a desaparecer, la conducta que ahora mismo se considera abuso sexual no desaparece, va a estar dentro del Código Penal, pero se la va a denominar agresión sexual, se va a denominar a todos estos delitos. Va a desaparecer la palabra abuso. Estamos hablando de nomenclatura, que en este caso sí tiene importancia. Sí la tiene, Marta, ¿verdad? Porque estamos hablando de delitos gravísimos, de los delitos contra la libertad sexual, y creo que este tipo de delitos tan graves tienen que tener una denominación dura. En el año 95 desapareció la denominación de violación del Código Penal. Se volvió a introducir en 1999 en una reforma, pero de una forma como muy sutil. Ahora recuperamos el término violación, porque yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, en el caso de la denominada manada, se aluda a estos 5 individuos como 5 violadores, 5 agresores sexuales. El término abuso sexual, que es como finalmente se les ha condenado, es un término bastante tibio para un delito tan sumamente reprobable como el que estamos hablando. Claro, porque el hecho
más allá de la nomenclatura, insisto, Carmen, lo que estamos hablando aquí es de consentimiento o no, y ahí está la clave, y es por donde se quiere trabajar, ¿no? Efectivamente. En este borrador se incluye una reforma que supondría que si el delito se comete por 2 o más personas, se nos permita aplicar un incremento de la pena similar al cuando existe violencia o intimidación. Esa sería una de las novedades, pues, digamos, más importantes de este borrador. Al hilo de esa inclusión de esta modificación estaría también la introducción de una nueva agravante que hasta ahora no existía, que es la que conocemos como sumisión tóxica, proporcionar a la víctima sustancias para anular su voluntad. Esa agravante hasta ahora no existía y se introduce en esta reforma. Es importante porque una persona que hiciera algo como lo que está comentando Carmen Llanes, que es suministrar, como se ha hablado en tantas ocasiones, algún tipo de droga para anular la voluntad, estaría concurriendo en un delito de violación con un agravante. Con un agravante que permitiría subir la pena. Y esto, bajo mi punto de vista, está absolutamente si cometiera una violación, evidentemente. Claro, una violación con lo que llamamos sumisión tóxica. Bajo mi punto de vista está absolutamente justificado porque además es tan sumamente complicado probar la existencia de sumisión tóxica porque estamos hablando de que estas sustancias se eliminan en sangre en torno a las 6-8 horas. Eso no es prácticamente tiempo en una agresión sexual. Son delitos que se cometen normalmente de noche, en ambientes de ocio, en muchas ocasiones, o que la víctima, por las propias circunstancias, tarda tiempo porque está desorientada en saber lo que le ha ocurrido. Si hablamos de 6 u 8 horas, no estamos hablando prácticamente de tiempo, con lo cual, si finalmente se puede probar que ha habido esta sumisión tóxica con una analítica, se nos permitiría aplicarla como agravante e irnos a la pena máxima. Con lo cual, para usted esto es satisfactorio. Luego sí, para que la gente le quede claro, sí que se mantiene la pena máxima por violación en 15 años, pero es que hay que señalar que la pena que se aplica por homicidio es de 15 años. Por eso han optado desde la Comisión en mantenerlo en 15 años para no superar la de homicidio. Sí, Marta, efectivamente, por lo visto hubo un debate acerca de si reducirla o no, se ha mantenido en 15 años. Te comento, como están en el actual Código Penal, las reformas de pena yo no creo que vayan a ser muy significativas. Se ha mantenido en 15 años, que es la pena que se establece para el homicidio. En el homicidio estaríamos en la horquilla de 10 a 15 y ya asesinato iríamos hasta 25. Y es importante también que toda esta reforma se encamine de alguna manera a poner el foco en el agresor y no en la víctima, que es lo que reclaman desde muchas asociaciones de mujeres juristas, que por fin se ponga el foco en la persona que comete ese delito y no en juzgar pues doblemente a la víctima, ¿no? Claro, Marta, es lo que hablábamos con el tema de la manada, la repercusión social de cómo iba vestida, cómo se cuestiona a la víctima, su conducta previa, posterior. Ahora estamos hablando con este tema de la nomenclatura, de llamar a las cosas por su nombre, de etiquetar a los agresores sexuales como agresores sexuales y violadores, no utilizar términos que sean más tibios y que permitan aligerar las consecuencias de delitos que son tan sumamente graves, delitos que se cometen fundamentalmente contra las mujeres. Así que a juicio de como es su caso como especialista en violencia de género, imagino que estará satisfecha en tanto en cuanto esta reforma que se concretará antes del 31 de diciembre va encaminada en ese sentido, en reconocer los derechos de las víctimas, ¿no? Sí, Marta, yo creo que es un avance, creo que es algo muy positivo el hecho de que esa incorporación de la mujer a la comisión haya estado incluso, que haya venido de mano de hombres juristas que pertenecían a esa comisión y que han dimitido para dejar cabida a mujeres juristas. Creo que las mujeres en la historia hemos estado, estamos y estaremos, hemos venido para quedarnos, estamos en todos los estratos de la sociedad y es impensable que se venga a regular una materia como son las agresiones sexuales sin contar con mujeres. Y creo que, como tú bien dices, es muy importante poner el foco en el agresor, señalar a los agresores sexuales y que esas acciones conlleven esa repercusión y esa negativa de la sociedad, lo que hemos visto con el tema de la manada, esa sociedad civil que ha ido por delante incluso de la legislación y que ahora pues el gobierno recoge el guante y todo parece indicar que vamos a ver una reforma de nuestro Código Penal que, como te comentaba, data del 95, ha llovido mucho desde el 95, creo que ya toca. Va tocando cambiarlo, veremos con qué se concreta. Lo que sí hay que remarcar en este año, que está a punto de concluir, Carmen, porque apenas nos quedan 15 días para que concluya 2018, si hay un hecho que se va a destacar, tiene que ver con la lucha de las mujeres, con lo visibles que se han hecho determinadas reivindicaciones que llevaban pues
décadas pues reivindicándose, pero que esta vez se han puesto sobre la mesa y que pese a todo pues han hecho oír esa lucha feminista, quizá marca este 2018, ¿no? Yo quiero pensar que sí, Marta, que esto es algo que llega para quedarse, porque no puede ser de otra forma. Es decir, lo que te comentaba, las mujeres estamos y vamos a quedarnos, y estamos luchando porque se reconozcan los derechos que nos merecemos, por salir seguras a la calle. Un día como hoy, en el que hemos escuchado la noticia de haber encontrado el cadáver de la joven en Península. Es que no puede ser que una mujer no pueda salir segura a correr a las 4 de la tarde, no puede ser que volvamos a casa con miedo a las mujeres, eso no puede ser, la sociedad nos tiene que dar una respuesta. Y creo que ese grito de estamos aquí, vamos a quedarnos y se nos tiene que escuchar es en el sentido en el que tiene que avanzar nuestra sociedad. Claro, porque esto parece que a lo mejor con tantas medidas que se van tomando se va paliando, no es así. Carmen Llanes trabaja diariamente con mujeres víctimas de violencia de género y cuando digo diariamente, es diariamente. Es diariamente, yo trabajo en un servicio insular de atención a víctimas de violencia de género y yo concretamente atendemos 5 o 6 mujeres diarias cada una de las técnicas. Imagínate, tenemos unos números pues este año aplastantes. Creo, que a lo mejor esos casos no van a los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que el problema no esté ahí, pues, pero además sin retroceder un solo ápice, que ese es el miedo que da, ¿no? Sí, y las nuevas generaciones, vemos el machismo en las nuevas generaciones, que es algo escalofriante. Y bueno, la sociedad no puede vivir de espaldas a la situación y nos tiene que dar una cobertura. Y creo que es muy positivo que las mujeres, y no solo las mujeres, es un tema de la sociedad. A mí algo que me parece muy ilusionante de todo esto que estamos hablando es que los hombres se han unido. Tenemos todas las mujeres, tenemos hombres en nuestras vidas que son maravillosos y que no comparten ese sentir de es una exageración, estas son una horda de locas las feministas. No, están de acuerdo en que tiene que operarse un cambio, en que las mujeres no estamos seguras, en que la sociedad nos tiene que dar y sobre todo el sistema judicial nos tiene que dar una respuesta y garantizar nuestros derechos fundamentales. Pues en ese sentido, encaminada esta reforma del Código Penal, veremos en qué se concreta. En principio ya las primeras líneas se han esbozado, en principio no creo que se aparten mucho, sobre todo la supresión del delito de abuso sexual para que sea siempre violación o agresión. Gracias, Carmen Llanes, un día más por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes, Marta, por contar conmigo.